Muy buenas noches, estamos al cierre con los temas de la agenda diaria. Le doy la bienvenida en esta ocasión a Salvador Camarena. Salvador, ¿cómo Enrique, estás? muy buenas noches. Uno de los temas que en los últimos días ha atraído la atención, no solo en México, sino en el mundo entero, es la política de cero tolerancia en migración por parte del gobierno de Estados Unidos. El día de hoy el señor Donald Trump echó reversa, particularmente en lo que se refiere al tema de la separación de familias. Algunos dicen, bueno, ahora va a arrestar a todos, incluyendo a los niños. Antes, entre comillas, se excluían a los niños y se les ponía temporalmente en estas jaulas que causaron horror a nivel internacional. ¿Cuál es tu evaluación de dos cosas, Salvador? Uno, de la respuesta que dio México a esta circunstancia que se dio desde el día de ayer en la conferencia del canciller Luis Videgaray. Y segundo, la decisión que hoy toma el presidente de Estados Unidos de cambiar esta política. Yo creo, Enrique, que da mucho para reflexionar un asunto tan grave, tan delicado, que involucra muchos centroamericanos, pero también mexicanos. Y no solo eso, sino que incluso es un agravio a la búsqueda, y aunque suene grandilocuente, a la búsqueda de lo que queremos ser como humanidad a estas alturas del siglo XXI y habiendo visto tantas tragedias y circunstancias lamentables en el siglo XX. Estaban ocurriendo a escasos metros de la frontera, es decir, de suelo mexicano, en la zona de Brownsville, en la zona del Paso, estos encarcelamientos de menores de edad, de los que apenas sabemos muy poco, porque no se han mostrado no se ha dado acceso pleno a los medios de comunicación en una sociedad tan avanzada como la estadounidense. Y hemos tenido, gracias al empuje de varios de ellos, a que han estado haciendo cara ahí, diciendo tenemos que entrar y ver, han tenido acceso, les han pasado imágenes estáticas o video, y luego una reportera que fue corresponsal del New York Times en México, Ginger Thompson, obtuvo un audio desgarrador. Entonces, los capítulos que se han escrito en los últimos días son gracias a la persistencia, creo que es una gran lección, de los reporteros, particularmente estadounidenses, algunos también mexicanos han estado en esa cobertura, pero hay que revisar que esto tiene ya varios meses instalado y que apenas como que le dimos el golpe a una realidad de cero tolerancia que ellos anunciaron así, que tenía ya meses causando agravio a ciudadanos de Centroamérica, ciudadanos mexicanos y a niños. A partir de abril, aparentemente, se hizo efectivo este cambio en política migratoria. Y había cobertura de que esto venía instalando estos centros, como en un Walmart reconvertido y esto. Desde noviembre había reportes en la prensa de Texas de que estaban ocurriendo cosas para instalar de esta manera estas cárceles, porque no se les puede llamar de otra manera, para ahí tener confinados, en este caso a niños. Segunda cosa de lo que preguntas, yo creo que el gobierno mexicano también se tardó mucho. Desde la semana pasada, y solo para mencionar algo, desde principios de la semana pasada ya estaba esto de una manera álgida, ya estaba en la NBC, ya estaba en los medios que pesan en Estados Unidos, y vimos al presidente Peña Nieto celebrando el anuncio de la FIFA de que México, Canadá y Estados Unidos harán conjuntamente una Copa Mundial, pero pasaron todavía muchos días antes que se dijera, espérame, en ese mismo contexto, en el plano bilateral, en el plano que nos involucra, están pasando cosas gravísimas y el gobierno mexicano salió hasta el día de ayer y todavía con una redacción donde parecía que no querían hacerle cosquillas al presidente Trump diciendo, bueno, nosotros estamos en contra de la migración ilegal, pero que quede claro que tenemos que reclamar que esto es... Y el silencio del presidente de la República. Es decir, tardó mucho el gobierno mexicano. El primer ministro Justin Trudeau ya dijo también que esto es inaceptable, es decir, las democracias del mundo ya se manifestaron y en cambio México, otra vez en esto de cuidar demasiado, que hay muchas cosas involucradas en la relación. Sí, hay muchas cosas involucradas en la relación y hay un tratado de libre comercio pues que ya se frustró, pero no vi una respuesta atingente, pertinente de parte del gobierno mexicano, no se ha visto. Y finalmente, hoy creo que es una buena noticia que la presión haya obligado al presidente Trump a tragarse sus palabras, porque él había dicho que no tenía mecanismos para poder hacer algo de reversa en este sentido,
sí había, dio una orden ejecutiva y todavía faltan detalles. Órganos de trabajo a favor de los migrantes están diciendo que la orden ejecutiva no elimina los problemas, pero es una señal halagüeña de que se vio forzado tan necio personaje a corregir una aberración a todas luces. Le damos la bienvenida a Luis Carlos Ugalde. Hola Enrique, hola Salvador. Luis, buenas noches. Tu opinión respecto a la posición mexicana y a la decisión que hoy toma el señor Trump, por lo menos de parcialmente echar para atrás esta disposición de separar a las familias. Bueno, me parece que el gobierno mexicano, como dijo Salvador, está siendo muy prudente porque está de manera simultánea metido en el lío de la renegociación de NAFTA. Además, a semana y media de que haya, políticamente hablando, un cambio de gobierno, sabremos quién ganó. Yo creo que en ese ámbito de lo comercial con lo de migración, claramente el gobierno mexicano quisiera hacer mutis mutandi y dejar esto patear la pelota. Me parece una buena señal lo de Trump, pero la verdad es que esta señal mañana puede cambiar y puede ejecutar otra decisión aberrante en la materia. Yo creo que esto va a ser de manera permanente hasta que el Congreso le dé o no los fondos para su muro. Y esto va a ser una constante, de tal forma que yo empezaría a pensar más en lo que hará una eventual administración de López Obrador en este tema. Yo creo que la administración de López Obrador no quisiera empezar a lidiar con un problema con Trump y Washington, pero probablemente lo que veo es que tenga que empezar a tomar decisiones. Y la otra pregunta es, si resulta ganador López Obrador, tiene que empezar a tomar posiciones políticas públicas, pero eso va a empezar a meterlo en fricciones y entonces a lo mejor sin quererlo o queriendo ser moderado acaba por tener que meterse en una guerra pública aún antes de tomar una posición. Entonces, así veo las cosas. Yo creo que el gobierno mexicano quisiera que NAFTA fuera el único tema de discusión, pero pues no será así. Aprovechando lo que dices, este lunes el Washington Post sacó una editorial hablando de que la posible llegada de López Obrador a la presidencia implicaría muy probablemente una relación más tóxica entre los dos países por el tipo de personajes que encabezarían los ejecutivos de ambos lados. ¿Lo ves así? Esto que dices de cómo sería el arranque de López Obrador, más o menos va en la línea de lo que anticipaba. Yo creo que López Obrador no tiene mucha idea de la relación con Estados Unidos ni en general sobre el mundo. Dos, yo tengo la sensación de que el equipo, un segmento influyente del equipo de López Obrador quisiera que su administración empiece de manera cautelosa, prudente, responsable, sin hacer demasiada estridencia. Yo creo que después de la elección del domingo, si ganaran, van a querer mandar una señal de tranquilidad a los mercados. Y eso implica no entrar en líos con Trump. Pero a lo mejor las circunstancias lo obligan a entrar demasiado rápido. Yo creo que López Obrador no le entiende mucho a los temas de discusión. Yo creo, al otro día alguien me dijo, a lo mejor acaban siendo muy amigos porque son muy parecidos. No tengo idea, la verdad, pero la verdad es que con Trump todo es cambiante. Ya ven que hace pocas semanas tuvo un gran encuentro con Justin Trudeau y vean lo que pasó hace pocos días. Así es que la verdad es que es impredecible y yo creo que eventualmente López Obrador pues sí puede hacer una broma, puede hacer un sarcasmo, puede descalificarlo y eso puede detonar una bola de nieve retórica que acabe porque Trump tome alguna medida simbólica o de fondo por venganza o por hacer sentir su fuerza. ¿Tu opinión? Bueno, en la ecuación la primera variable es Trump. Es decir, ya Trump representa para todos nosotros un dolor de cabeza, un enigma. En efecto, como dice Luis Carlos, la señal de hoy, emitir una orden ejecutiva, le hizo cambiar exactamente lo que había dicho que no podía, pero mañana puede otra vez dar un viraje y él está metido en su agenda y solamente en consolidar su base electoral para seguir con ellos en este juego de poder. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador va a estar obligado, en efecto, a tener ya un ajedrez muy cuidadoso a partir del 1 de julio. Ni siquiera van a tener este periodo de transición convencional que hemos visto en otras ocasiones, en donde se le da hasta con elegancia al presidente, que está todavía en funciones, por supuesto, todo el espacio para que la formalidad y la legalidad de los actos de gobierno tengan su rumbo natural. Creo que eso se acaba el 1 de julio,
por la circunstancia en que se ha dado toda la elección, es decir, la emergencia de un partido no partido, que es un movimiento, la personalidad propia de López Obrador, y pues, que es una alternancia, digamos, brusca, ¿no? Es una alternancia de, aunque es el primo que renegado, porque es priista al final de cuentas su origen, el modelo que trae rompe con las líneas que venían dándose en las políticas. Se van a entender mejor. Ya quisiéramos que se entendieran mejor, si es a beneficio de México, pero no sabemos que si se van a entender o no se van a entender. Otro que ha apostado por entenderse con ellos es el presidente francés, y ya vimos cómo les fue en la cumbre. O sea, no hay fórmula con Trump. Que va a ser más un choque. Creo que ahí va a empezar la verdadera batalla. ¿A quién va a nombrar? Héctor Vasconcelos me parece un tipo interesante, decente, completamente pertinente, salvo que pues no va a poder ser solo Héctor Vasconcelos, porque quizá Andrés Manuel tiene, como tuvo en su momento el presidente Peña, un conocimiento muy lejano a las dinámicas internacionales. Y si aquí tuvimos un canciller que llegó a aprender, y tuvimos otro que tampoco había estado, y tuvimos otra que tampoco, tuvimos 3 cancilleres que no habían tenido experiencia diplomática. Ese lujo ya no nos lo podemos dar porque ya llegó Trump. Con Obama pues se dieron el lujo, pero ya no podemos darnos ese lujo, y no sé, en efecto, hay que estar muy, muy atentos a las señales que envíe de inmediato López Obrador, porque no va a poder experimentar, no va a tener margen de maniobra. Cualquier paso va a ser muy costoso, y no necesariamente por su ignorancia, que yo creo que podemos descontarla, sino porque la circunstancia le va a llegar en un momento donde ya está completamente complicado. ¿Aprendes a nadar en aguas Ya, turbulentas o te ahogas? En plena crecida del río, y Algo así. no hay remanso. Bueno, ya comentaba Luis Carlos que esto va a darse en vísperas del proceso electoral. Integralia publicó esta semana un reporte donde habla de amenazas y riesgos antes, durante y después del proceso electoral. Vamos a una pausa y regresamos ya para hablar de México y de estos temas de amenazas y riesgos del proceso.